Pei, que no nos pudimos ver en Los Ángeles. Estamos acá tratando de ver la manera de que se puedan ver las dos imágenes, las de la presentación y la mía. Si no lo conseguimos ahora, se conseguirá para la semana que viene. Pero ya como estamos a un minuto, entonces vamos a empezar en pocos segundos más. Y primero les hablaré directamente y luego iremos a la presentación de PowerPoint. Perfecto, ya son las 3 de la tarde acá, son las 5 de la tarde en Lima, ¿verdad? 6 de la tarde, ya van a ser las 5. Perfecto. 6 de la tarde. 5, no, ¿cómo 5? No. Sino un premio extra a los estudiantes por el sacrificio de ahí. Esta idea que ha surgido desde la UCLA es una idea de tratar de establecer y mejorar la comunicación entre las universidades, utilizando este sistema de comunicación que es el webinar. Idealmente, y si Dios lo quiere, entonces en septiembre o octubre, por ahí, voy para allá brevemente y en 2-3 días renovamos o reincidimos o repetimos los conceptos fundamentales de esta clase. La experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido con la UNAM Managua, con la Escuela de Medicina de Managua en Nicaragua. Han sido 3 años ya. Y el primer año fueron buenas clases y el tercer año fueron muchísimos mejor. Y obviamente lo mismo sucederá acá si es que continuamos con este proceso con la universidad de ustedes, que está en manos de ustedes decir que hay que mejorar, que no hay que mejorar, ¿no? O cómo hay que seguir. La inspiración principal es que yo veo que existe una tremenda ausencia de literatura médica presentada por nuestros compatriotas de América Latina. Una inmensa cantidad de gente vive en América Latina, hay una inmensa cantidad de universidades y escuelas de medicina. La capacidad de todos ustedes es también inmensa y es tratar de poco de desmistificar el proceso del pensamiento clínico. Es decir, presentarlo de una manera que ustedes vean que sí es posible hacer, que sí es posible escribir los trabajos y, aunque no escriban trabajos, que sí es posible mejorar como médicos. Hay un caso que yo siempre menciono, es el caso del doctor Peter Piot, P-I-O-T. Él es ahora el jefe o el director del Instituto de Medicina Tropical en la Escuela de Medicina Tropical en Londres. El doctor Piot fue en su tiempo un interno de medicina en Antwerp, Amberes para nosotros, en su tiempo en el año 85, 86, por ahí. Y el epicentro de la epidemia de SIDA, como ustedes saben, eclosionó en el Congo. Y muchos congoleses con dinero, cuando necesitaban tratamiento médico, iban a Bélgica porque el Congo había sido una colonia belga y existía afinidad idiomática, cultural o política inclusive entre las dos naciones. O sea, de la misma manera en que mucha gente acomodada de América Latina viene a Texas o a Los Ángeles, mucha gente acomodada iba a Bélgica. Y el doctor Piot en ese momento era interno. O sea, era como van a ser ustedes dentro de 3 años. Interno en Bélgica, un país chiquitito, un país bien pequeñito, y en una ciudad como Amberes, que sí es una ciudad importante, es un puerto importante, pero no es más importante que lo que puede ser Cusco. Y lo que él vio en ese momento, él vio una cantidad de mujeres congolesas
que tenían las manifestaciones de lo que en ese momento todavía se llamaba la enfermedad de las 4H. Enfermedad con sarcoma de Kaposi, con pneumocystis carini, que afectaba a hemofílicos, homosexuales, abusadores de heroína o haitianos de Haití, de la isla de Haití. Por eso se llamaba la enfermedad de las 4H. Entonces Piotr lo que vio fue mujeres que tenían esa manifestación. Creo que observó 14 o 15. Observó así como la van a observar ustedes, como interno, no como jefe de servicio, no como director de una escuela o de una cátedra. Y lo que hizo fue escribir. Juntó los 15 casos, los agrupó, se juntó con otros autores y mandó el trabajo a la New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa de medicina clínica que hay en el mundo, donde Dios mediante ustedes van un día a escribir artículos. Y la revista se los rechazó. Le dijo no puede ser que, porque es conocido que las 4H no afecta a las mujeres. Y se lo rechazaron. El artículo finalmente él consiguió ponerlo en el Lancet y en el Lancet salió con una corrección por parte de los editores diciendo que no, que entendían que esto era difícil, que esto era controversial. A lo que voy es esto. Piotr observó y siguió los pasos que nos vamos a discutir a lo largo de estas 4 o 5 sesiones. Y tuvo el valor de su propia convicción de saber de lo que estaba viendo y así todo demostró a las autoridades médicas o a las autoridades académicas que ellos estaban equivocados. De este curso van a haber algunos de ustedes que van a creer que es pueril. Van a haber otro gran grupo de ustedes que lo van a encontrar justo a sus necesidades y va a haber otro grupo de ustedes que lo va a encontrar difícil. Para todos, para los tres, hay una solución. Si una gran mayoría lo encuentra pueril, pues hablamos con el doctor Bermúdez o el doctor Lam y vemos cómo podemos hacerlo más difícil o el año que viene. Los que lo encuentran complicado, pues me escriben y solucionamos, hacemos un diálogo por correo electrónico. El curso se va, esta clase, esta conversación de hoy y todas las otras se van a subir al sitio de la red del Center of World Health de la UCLA. Yo les voy a mandar el lunes o martes un correo electrónico a todos ustedes, cómo hacer los pasos, cómo acceder a ese video. Y si lo quieren bajar, pues lo bajan. Si lo quieren dar a alguien otro, pues se lo dan. Es decir, esto es un asunto de intercambio libre de información. Los ejercicios que se van a hacer y los ejercicios para el final tienen que ser ya individuales y de aquellos que se han anotado en el curso. Aquellos que no contesten bien o adecuadamente, pues tendrán otra oportunidad y otra oportunidad hasta que contesten adecuadamente. El sentido de esto es transmitir información, enseñar si se quiere, más que castigar o andar ahí hostigando con un examen. Y los certificados de la UCLA se harán una vez que estén completados todos los ejercicios. Similarmente a como hicimos hoy o ayer, se va a mandar un PDF con más o menos la esencia de lo que se va a ir discutiendo en clase. El PDF que les mandé ayer tiene unos pequeños cambios con la presentación de
diapositivas que van a ver ahora. Entonces, sin más, porque todavía no le encontramos la vuelta al sistema en este salón, ahora desaparezco, apareceré hacia el final y claro, como los escucho, si hay algunos problemas en la transmisión, me lo dicen. Hasta ahora me han oído bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí tenemos, entonces ahí ven solamente la presentación, ahí está el correo electrónico mío, que es J. Lazarev, J por Jorge, el Antonio desapareció, Mednet, UCLA, EDU, donde ustedes pueden mandar todas las cartas las veces que haga falta. Este curso sobre todo es una brújula y no es un mapa. O sea, esto le va a dar indicaciones hacia dónde dirigir sus inquietudes epistemológicas. Basada en la experiencia con alumnos de Nicaragua, hay 2 que sí se han metido en este asunto y quizás van a ser instructores de este curso más adelante. Una palabra breve, hoy me enteré del fallecimiento de el gran médico francés, falleció ya casi a los 90 años, el doctor Lucien Israel, y en su libro La decisión médica, muchas de estas componentes de esta clase han sido inspirados. Entonces, le hago un homenaje especial al doctor Lucien Israel, que aparte es el padre de una querida amiga nuestra y suegro de un querido amigo nuestro. Entonces, vamos al curso directamente. Todas las cosas que yo he estado hablando hasta ahora han sido argumentos. Argumento es lo mismo que una hipótesis. Yo dije, van a haber algunos de ustedes que les va a parecer pueril, van a haber algunos de ustedes que les va a parecer difícil, van a haber algunos de ustedes que le van a parecer normal. ¿Es un argumento o es una hipótesis? Y usamos argumentos o hipótesis para elaborar un diagnóstico o para iniciar una investigación científica de cualquier naturaleza, así sea en el Aedes aegypti o en la fiebre de un recién nacido. Un argumento es igual que una hipótesis. Los argumentos están formados por oraciones. Parece pueril esto. Pero las oraciones que son el eje del argumento y se concatenan hacia la conclusión se llaman premisas. Ahora hablaremos de premisas, refiriéndonos a esas oraciones que son específicas al argumento. Fíjense en cualquier discurso o en cualquier párrafo hay una cantidad de oraciones, pero las que son la esencia y el eje de lo que uno quiere decir es la premisa. Los argumentos tienen 2 maneras de elaborarse. Y como digo muchas veces, no es una, no son 3, son 2. O los argumentos son deductivos o los argumentos son inductivos. No hay otra. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, elaboran de una manera deductiva primeramente o inductiva o de ambas. Esta manera de razonar, que si el conocimiento es deductivo o inductivo, tiene su representación biológica, tiene su representación cerebral. Ven arriba que el pensamiento deductivo en la resonancia magnética funcional tiene una representación cerebral que es diferente a la representación cerebral del pensamiento inductivo. Básicamente, ambos están en la corteza frontal, solamente que una está más ventral que la otra. A lo que voy con esto es que no hay escape de trabajar en el pensamiento deductivo o en el pensamiento inductivo.
Imaginemos, entonces, vemos a esta imagen. ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente con hipocratismo digital? ¿Verdad que sí, no? No, bueno, no importa. Yo vi pocos también, o sea que no se aflijan por eso. Pero eso que ven ahí es el hipocratismo digital, o lo que se llama dedos en palillos de tambor. El hipocratismo digital puede tener razones cardíacas, pulmonares, ahí están eliminadas, están listadas todas ellas. Nos enfrentamos a un paciente con hipocratismo digital, que es una imagen clara que no se la olvidan más, y decidimos considerarlo que es de etiología pulmonar, que es el pensamiento más razonable en todo esto, ¿no? Es decir, pensarlo como una etiología pulmonar, cardíaca puede ser también, pero generalmente son pacientes con problemas pulmonares. Entonces, tenemos que elaborar una serie de premisas para ver cómo hacemos o qué hacemos con este paciente con hipocratismo digital. Las premisas, o sea, las oraciones esenciales de un proceso diagnóstico, tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Y otra vez digo, matemáticamente son 3 condiciones. No son 4, no son 2, no se puede aumentar. Estas son condiciones establecidas en los textos de lógica, que las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Una premisa aceptable es que tiene que ser parte del canon del conocimiento. O sea, ustedes ven dedos en palillos de tambor, bueno, puede ser una de las 4 o 5 razones que le mostré. El cáncer de páncreas no da dedo en palillo de tambor, la esquizofrenia no se asocia con dedos de palillo en tambor y así, o sea, tiene que ser una premisa como hicimos recién, que es, esto es hora cardíaco, pulmonar, endocrinológico o gastrointestinal. Si la premisa no es parte del canon, hay que pedir el concepto de autoridad. ¿Quién dice que es así? Profesor, maestro, ¿qué le parece que es? La experiencia personal del investigador es una prueba fehaciente. Pero premisa tiene falacias. Falacias son fallas en el argumento. Las fallas en el argumento de las premisas aceptables son 2, el petito principi o la falsa dicotomía. El petito príncipe dice, el argumento presupone lo que debe probar. El paciente está en la sala de espera de enfermedades respiratorias o fue referido a los neumonólogos por los médicos de guardia, por lo tanto debe tener una patología pulmonar. Y eso, créanme, les va a pasar, lo van a hacer ustedes. Ese error del petito príncipe lo van a tener. Ahora parece que uno sabe todo, que es joven, que no va a pasar nunca. Les va a pasar. Ténganlo en cuenta si les pasa menos veces. Y la falsa dicotomía. O sea, todas las premisas tienen que ser exhaustivas y exclusivas. Si uno dice, por ejemplo, una palabra política, libertad o muerte, es una premisa no exhaustiva, ya que no incluye esclavitud. Y en el caso de nuestro paciente con dedos en palillos de tambor, uno dice, si no es patología pulmonar, es cardíaca. Bueno, no. Hemos visto que puede ser endocrinológica, puede ser gastrointestinal y puede ser infecciosa. Las premisas tienen que ser relevantes. O sea, estamos hablando de hipocratismo digital específicamente del individuo enfrente nuestro. No estamos elaborando una hipótesis sobre la biología molecular, estamos diciendo que puede tener insuficiencia pulmonar y que hay que trasladarla o trasladarlo a ese servicio. La falacia de las premisas relevantes es la falacia ad hominem. Cuando uno dice, ¿quién dice que esto es así?
bueno, el profesor de clínica médica que se escribió el libro. Y eso, como digo ahí, es una falacia que parece pueril, pero es una de las más comunes en cualquier actividad, en el sentido que porque alguien que parezca autoridad lo dice, o alguien que parezca no autoridad lo dice, es que uno elige ignorarlo o seguirlo. Y ese es el caso de Peter Piot. Si Peter Piot hubiera sido el jefe de servicio de un hospital en Nueva York, quizás el New England lo hubiera aceptado su observación. Peter Piot era el interno en un hospital en Antwerp, el New England decidió que no era cierto. Y esta falacia ad hominem. ¿Van bien hasta ahora? Necesito un sí por lo menos. Perfecto. Si voy rápido me dicen, pasa que quiero enchufar muchas cosas hoy. Y las premisas tienen que ser adecuadas, aun cuando sean aceptables y relevantes, pueden no ser adecuadas. Y cuando es adecuada, acá como digo ahí, hay que usar la cautela cuando formulamos la hipótesis. Si uno se acuerda de tal vez, es muy probable, en contraste con la absoluta certeza, entonces está en el camino correcto. Y en este punto donde nos alejamos de las fórmulas de la lógica simbólica, y está en cada uno tallar el contenido de su propio moral intelectual. Esa es cuando la gente dice que la medicina es un cruce de la ciencia con el arte. O sea, las dos condiciones de las premisas previas son más científicas, para darle un nombre, o sea, están más basadas en la lógica, y que sea adecuada es lo que los va a hacer a muchos de ustedes buenos médicos y a pocos de ustedes pésimos médicos. Porque no nos olvidemos que así cualquiera sea donde uno haya obtenido el diploma, van a salir médicos excelentes y van a salir médicos desastrosos. Los criterios para valorar un argumento. O sea, alguien le dice, este paciente tiene hipocratismo digital secundaria a una patología pulmonar. O sea, identificar la conclusión. ¿Qué me quiere decir el autor, el autor de la conclusión, o qué me quiere decir el paciente? Buenos días, doctor, yo tengo hace meses que veo que los dedos de la mano tienen esta forma y están blandos y la uña parece que se me despega. O sea, ¿dónde están las frases conectar en la conclusión? Por lo tanto, en consecuencia. Y hay que identificar las premisas. Uno tiene un párrafo grande que dice que lo ven en el diario o que lo ven en el texto de medicina, pero ¿cuáles son las premisas del argumento y cuál es la oración que sigue al sí y al entonces? Por ejemplo, si María, digamos que es una mujer, aunque parece que las manos son de hombre, si María tiene hipocratismo digital, tiene esta imagen que yo veo, entonces María tiene hipocratismo digital. Si el diagnóstico diferencial es cáncer de pulmón y si María es fumadora crónica, entonces hay que derivarla a oncología. Si el hipocratismo digital se observa en pacientes hipóxicos, si María está disneica, entonces el diagnóstico diferencial a contemplar es cáncer de pulmón. O sea, la conclusión de las tres premisas es que se trata de un problema de cáncer de pulmón y que tiene que ir a oncología. Y las premisas son fumadora crónica, premisa es la imagen de hipocratismo digital. Ahí están las dos premisas y las conclusiones, ¿no? Ahí está un individuo con el signo de Romaña. La vinchuca, el vector del Chagas, habita en los techos de barro de los ranchos. El paciente siempre habitó en casa de ladrillo, piso de cemento y techo de tejas. Entonces es muy probable que el paciente no tenga enfermedad de Chagas, aunque parezca
signo de Romaña allí en la imagen. Entonces, obviamente quité toda la parte del ejercicio que van a tener hacia el final, es párrafos grandes y largos donde ustedes tienen que encontrar las una o dos premisas que mentalmente la van concatenando para decir sí, entonces, por lo tanto, entonces. Por ejemplo, si les digo identificar la conclusión y las premisas del siguiente argumento: el señor López tiene que ir a pasar los últimos días de vida en su casa con su familia, el cáncer de páncreas ha progresado, el doctor Juárez, su médico de cabecera y jefe del servicio de oncología, dice que hasta donde él sabe no hay tratamiento posible. En ese párrafo ustedes ven que la conclusión está arriba. El señor López tiene que ir a pasar los últimos días de su vida con su familia. O sea, no en todo párrafo la premisa va primero y la segunda va segunda y la conclusión va hacia el final. O sea, el señor López tiene que ir a pasar los últimos días. Como no hay tratamiento, por lo tanto, y como el cáncer ha progresado, por lo tanto, tiene que ir a pasar los últimos días con su familia. Entonces, una vez que hemos definido a las premisas, si se acuerdan de lo que dijimos antes, hablamos de, iniciamos el camino deductivo o inductivo. En medicina, como en casi toda la biología, el método más común es el inductivo. Sin embargo, la investigación o la llamada ciencia de laboratorio se basa en gran parte en el procedimiento deductivo. Empecemos con el deductivo. El deductivo es un proceso descendente que pasa de lo general a lo particular. El inductivo es el tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales. Como expresamos anteriormente, la representación cerebral está en todos nosotros, el deductivo y el inductivo. No hay un tercer proceso de pensamiento. Diagnóstico deductivo descendente que pasa de lo general a lo particular. Y ahí los veo que toman notas, pero acuérdense que tienen el PDF ese que les enviamos. Ahí pueden escribir encima. El pensamiento deductivo es un razonamiento normativo, agota todas las posibilidades y tiene propensión al acierto. El procedimiento, el pensamiento deductivo va a ser siempre cierto porque está basada en premisas ciertas. La conclusión del pensamiento deductivo, si está bien hecho, debe ser siempre acertada. Van a ver los problemas del pensamiento deductivo. Porque digo, un argumento es deductivo cuando las premisas están hilvanadas de tal manera que garantiza la verdad de la conclusión. El paciente, digamos, si uno sangra en cirugía 4 litros, premisa 1, entonces uno está hipóxico y en paro cardíaco, por lo tanto fallece o necesita transfusión. O sea, no hay ninguna imaginación en este pensamiento deductivo, ¿no? O como digo ahí, si usamos tantas unidades de sangre por semana y si tenemos tantas unidades en el banco, entonces el pensamiento deductivo es útil porque ilumina realidades existentes pero no obvias. Pero el pensamiento deductivo no es útil en el momento de hacer el diagnóstico clínico. Razonamiento por deducción, acá están, y ahí lo pueden leer, que la obstrucción coronaria provoca isquemias del cardias, usted tiene obstrucción total de sus coronarias, su cardia está isquémico. Eso es deductivo y fácil de entender. Y es aquel cuyas premisas garantizan la validez de la conducción. Y el sistema deductivo depende de la forma, de la estructura en la que está presentado el argumento. Un ejercicio que tienen para la semana que viene es hacer, que está hacia el final, es hacer este razonamiento por deducción, hacerlo inductivo. El diagnóstico por deducción
otra vez ya lo dijimos varias veces, es aquel cuyas premisas garantizan la validez de la conclusión. El apéndice no está relacionado con el sistema respiratorio, la inflamación del apéndice no obstruye las vías respiratorias, su hipocratismo digital no es por inflamación del apéndice, la apendicectomía no influirá en su hipocratismo digital. O sea, el sistema deductivo como el inductivo depende de la forma y la estructura de la presentación. ¿Cómo presentamos los argumentos deductivos? Solamente en 5 maneras, solo 5, no 4 y no 6. Como las características de las premisas debían ser 3, no 2, no 4, y los métodos de razonamiento son 2, no 1 o no 5. Lo presentamos modus ponens, tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo y dilema. El modus pollens afirma el antecedente. Si P, entonces Q. P, entonces Q. O sea, P es el antecedente y Q es el consecuente. Si en el hipocratismo digital se supone que no existe por una enfermedad pulmonar generalmente, el paciente no degrada los macrófagos los megacariocitos se estancan en la circulación periférica, se degradan ahí, existe un aumento de factor de crecimiento plaquetario, lo que provoca esa típica forma de los dedos del hipocratismo digital. Entonces dice uno, si P, que si hay una imperfecta fragmentación de megacariocitos, entonces hay un aumento de factor de crecimiento plaquetario en las extremidades. Hay una imperfecta fragmentación de megacariocitos en el pulmón, por lo tanto, hay aumento de factor de crecimiento plaquetario en las extremidades. La falacia de esto es, si P entonces Q, Q entonces P. Si hay un aumento de megacariocitos, una imperfecta fragmentación de megacariocitos, que es la IFMC, entonces hay aumento de los plaquetarios. Hay aumento de los plaquetarios, por lo tanto se deberá imperfecta fragmentación de los cariocitos. Esta falacia la hacemos todos, no en medicina, sino que la hacemos muchas veces en la vida diaria, y aquellos que les gusta el fútbol. Yo soy hincha de River en la Argentina, y por eso también soy hincha de el Perú. Tenemos la misma camiseta ahí con la banda roja. Si yo tengo puesta la camiseta de River cuando estoy mirando el partido, entonces River gana. River ganó es porque yo tenía puesta la camiseta. Y no me digan que no han tenido ustedes en más de una ocasión calzarse con gorras y camisetas ahí para ver el partido, pensando que eso influye. El modus tollens, o sea, era afirmar el antecedente, el modus ponens. El modus tollens es negar el consecuente. No los voy a aburrir, ya estamos avanzando con la clase. Ahí lo leen en el PDF que se les mandó, y ven que la falacia es la negación del antecedente. Si hay imperfecta fragmentación de los megacariocitos, entonces voy a tener aumento de la factor de crecimiento plaquetario. No hay aumento de megacariocitos, por lo tanto no hay aumento de factor de crecimiento plaquetario. Este es un falso razonamiento. Este es el correcto, el negar el consecuente en oposición a negar el antecedente. Ojalá con los ejercicios más adelante, ejercicio diagnóstico, esté más claro esto.
las otras tres maneras son fáciles. El silogismo hipotético, ahí lo tienen arriba, si P entonces Q, si Q entonces R, lo leen y lo entienden sin ningún problema. Lo mismo el silogismo disyuntivo, o lo trasladamos a la capital para una tomografía de tórax y abdomen, o lo tratamos con broncodilatadores. No P, o sea, no hay capacidad para el traslado, bueno, le damos broncodilatadores y a ver qué pasa. Y el dilema, que es la única manera, entonces, que es la última manera, o sea, tenemos modus tollens, modus pollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo y dilema. Con esto cerramos la introducción de diagnóstico deductivo y nos vamos al diagnóstico inductivo. El diagnóstico inductivo es modular, deliberación sin atención. Lo van a entender un poquito más hacia el final de esta clase. Identifica patrones de percepción. O sea, yo por ejemplo aquí veo en la primera fila sentada hay una estudiante de medicina. Ahora levantó la cabeza, pero por la sombra no le veo la cara, pero como tiene el pelo largo, imagino que es mujer. Sin saber nada, o sea, sigo con el patrón de un caso particular. Por ahí no, por ahí es un varón que tiene el pelo muy largo, con la sombra que cae. Entonces, pero eso es un diagnóstico inductivo, y toma atajos basados en la experiencia, es sesgado y está basado en observación de casos particulares y la búsqueda de la predicción de los patrones. Entonces, si yo veo que efectivamente la estudiante que está en la primera, que es mujer, digo, entonces, bueno, todas que tienen pelo largo son mujeres también, y todos los que tienen pelo corto, por lo menos posibilidad que sean varones también. El diagnóstico inductivo de Hume, que el gran filósofo inglés, él decía que es la única forma de conocimiento. Puede ser por contigüidad, puede ser por enumeración, como lo pueden leer. Y ustedes han recibido, ¿verdad?, el PDF que les mandó Alejandro. Y el diagnóstico por inducción va avanzando con la hipótesis a medida que se van confirmando las premisas. Tabaquismo, cianosis, tos productiva, radiografía de tórax. O sea, ustedes ven a una paciente o un paciente con hipocratismo digital, y el paciente le dice que fuma, está con los labios cianóticos, con los labios, con los dedos, tiene tos productiva, hay que hacerlo. Pero hay dos peligros con este razonamiento. La evidencia para apoyar o rebatir el diagnóstico no es contundente. Uno está viendo al paciente y está imaginando los pasos que les acabo de poner arriba. Y vamos confirmando y rechazando el argumento hasta estirando los bordes del diagnóstico. La cianosis no es tan evidente, el paciente tiene piel oscura, la placa de tórax está sobreexpuesta y la tos puede ser aguda secundaria a un cuadro viral agudo. Sin embargo, insisto en que el paciente tiene cáncer de pulmón en vez de enfermedad celíaca, aunque los ruidos cardíacos se notan apagados y distantes y puede ser una endocarditis. Pero en el diagnóstico por inducción vamos avanzando, confirmando nuestros propios prejuicios, y la confirmación de la suposición es la trampa del método. Hay una inducción por generalización. Si vemos que un porcentaje de personas presenta tal o cual enfermedad, podemos inducir que el mismo porcentaje de la población lo tendrá. ¿Sí? Toda fiebre o todo paciente con signo de romaña o con un ojo inflamado en la provincia donde yo crecí, donde yo viví, Salta, es Chagas. O sea, no hay otra.
y así mucha gente se ha ido con el diagnóstico erróneo de tener Chagas, ¿no? ¿Cuáles son las falacias de la inducción? Y todo el diagnóstico que hagan ustedes como médicos, como estudiantes en sus exámenes, es por inducción. Y la falacia es que somos testigos de un evento, recordamos algo similar, pensamos que porque lo recordamos primero es valedero. Yo me acuerdo de esto antes que del otro. Estamos satisfechos con la conclusión, que la conclusión nos parece razonable, y nos hemos olvidado que nuestra experiencia es limitada. No le preguntamos al colega qué piensa, uno quiere parecerse a los ciegos describiendo a un elefante por el tacto. Y el procedimiento inductivo, parece, si lo ven así, parece que es un ejercicio en futilidad, parece como un animalito corriendo por un enrejado, ¿no? De un lado a la izquierda, de un lado para la derecha, de no saber bien cómo ir, y está basado en la experiencia. Pero ese es el proceso que todos los médicos tienen. El profesor de clínica médica mañana, cuando hagan el pase de sala, o el lunes, fíjense, presten atención y van a ver que todo diagnóstico que le dicen este paciente tiene esto, lo hacen de una manera inductiva. Y en defensa de la inducción, El origen de las especies, el libro madre de la biología contemporánea, empieza con un argumento inductivo. Cuando comparamos los individuos de la misma variedad o subvariedad, pensamos que son distintas, y yo concluyo que esta gran variabilidad se debe a nuestras producciones domésticas, se han criado en condiciones. Ahí ven, Darwin empieza el origen de las especies con dos premisas y con una conclusión. Dos premisas y una conclusión evidentemente inductivas, porque él no estaba sentado en Inglaterra, en su casa, cuando pensó en los animales, estaba mirando a los animales ahí cerca de las patrias nuestras, quizás en el Galápagos, Ecuador, creo, ¿no? Donde tuvo esa visión y esa inspiración. O sea, el diagnóstico inductivo, aunque suena más lindo decir yo deduje el diagnóstico, el proceso inductivo es el proceso madre de toda la diagnóstico clínico. Pero, como dijimos recién, o como dijimos al empezar esto, tenemos los dos representantes en el cerebro, el inductivo y el deductivo. Y ahí es donde somos buenos médicos o somos no tan buenos médicos. Porque uno va, el procedimiento inductivo es uno lo ve dedos en palillos del tambor, inductivo. Pero luego va calibra, va calibrando por el método deductivo. O sea, el método deductivo va y dice, bueno, dedo en palillos de este tambor, estoy seguro que es dedo en palillos de tambor, estoy seguro que no es una consecuencia familiar, no sí, es evidente que es dedo en palillos de tambor, pero hay unos que son menos evidentes. Uno va calibrando utilizando la parte más anterior de su cerebro, de su lóbulo frontal. O sea, hay un procedimiento deductivo y un procedimiento inductivo. Y los dos llevan al proceso diagnóstico. La gran trampa, como dije antes, está en que estamos tan enamorados de lo que hemos concluido de manera inductiva que sesgamos nuestro proceso de calibración. Y como digo, también a este proceso lo acechan las falacias. Y los errores más comunes durante el proceso de diagnóstico de un problema es la disponibilidad de la memoria. ¿Qué nos acordamos y cuándo nos acordamos? Confundir cebras con caballos, ignorar variantes menos comunes, confundir caballos con cebras, y tender a ver en la evidencia la confirmación de nuestra hipótesis primigenia. Y la clausura prematura del proceso diagnóstico. Se ha visto acá en un trabajo grande que se publicó en Educación Médica, es que
25 segundos es lo que lleva a la gran mayoría de los médicos llegar a una idea diagnóstica. Y nos enamoramos de esa idea diagnóstica y no le echamos el contrapeso deductivo y así queda y así pasan los errores diagnósticos. Piensen ustedes que casi el 30% de los diagnósticos que se hacen diariamente en cualquier escuela de medicina son erróneos. 30%. Parece no tanto como 70%, pero si ustedes le dicen que el avión que se va a subir tiene 30% de posibilidades de estrellarse, estoy seguro que no se sube nadie. Nos vamos caminando. Entonces, y ese problema es de la heurística, de apresurarse en el razonamiento inductivo. La falacia de los diagnósticos también es la falacia de confundir necesario con suficiente. La hipótesis es necesaria, pero no suficiente para la formación de los dedos de un palillo de tambor. Y la falacia del argumento de la ignorancia. Ausencia de prueba no es prueba de ausencia. No hace falta una biopsia para concluir o para presumir que el paciente tiene altas probabilidades de portar un carcinoma pulmonar. Ya sé que estoy empujando muchas cosas hoy, la vamos a repasar y revisar en la segunda clase. Olvidémonos de esto y vayamos a los 4 o 5 conceptos fundamentales y finales, porque ya estamos cerca de la hora. Este consejo es de Claude Bernard, que es el padre de la investigación médica, el padre de la medicina científica, es Claude Bernard. Y él dice ahí, primero observar la patología, después la interpretación fisiológica. O sea, él dice absolutamente, primero es inductivo, después es deductivo. O sea, ustedes cuando se confrontan con un paciente, con un ser humano que tiene una específica característica de su problema, elaboran un argumento con las premisas, llegan a una conclusión, pero basado en lo que ven ahí y no en la interpretación fisiológica. Piensan primero en el dedo en palillo de tambor y después piensan en las razones que lo pueden justificar. Entonces, como dice ahí esa revista de Medical Education en el 2003, y no hace falta que lo diga esta revista, es un tema conocido, hay 3 métodos de razonamiento del diagnóstico. Lo tienen ustedes, lo van a hacer ustedes el lunes cuando vayan a sus salas clínicas o cuando les toque clínica. Uno es el hipotético deductivo. Tengo a este paciente que le sucede este problema, por lo tanto debe. El otro es esquemático, que es andar con las flechitas, y el más acertado es el reconocimiento de los patrones, el reconocimiento de la imagen, el reconocimiento de la figura. Si se llevan un concepto de esta clase, ahí veo que muchos de ustedes y todos tenemos teléfonos celulares. Los teléfonos celulares tienen cámaras. Lo mejor que pueden hacer ustedes es a cada paciente que tenga un signo físico, pedirle permiso al paciente, obviamente que no sea reconocible, y tomar una foto de esa imagen y anotar. Parece pueril. En 2-3 años van a tener una colección de patrones de cerca de 500 pacientes, Dios mediante, si van. O sea, cada vez que alguien les diga, ven a ver a este paciente, ven a ver a este niño, vayan. Y vayan con la cámara y siempre que sea adecuado, siempre que sea respetuoso, siempre que el paciente lo permita, tomen una imagen, porque así van a tener los patrones. Fíjense de esto. Hemos dicho que esto puede ser Chagas. Hemos dicho que esto es dedo en palillos de tambor. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Lo otro,
que este juego es este es el fútbol, ¿no es cierto? Bueno, que este juego es este. O sea, si no han visto nunca este juego, no saben qué es. Si han visto enseguida salen. Nadie dice, oh, hay un arco, hay un arquero, hay una pelota redonda, no, que lo miran y dicen, no, eso es fútbol. Eso es fútbol, no. Nadie piensa 30 veces, nadie anda por 30 vueltas, ¿no? Esto es anisocoria. Tiene una pupila más grande que la otra. No hace falta que uno se acuerde la anatomía del tercer par craneano, de las relaciones con el iris, con la pupila. No, eso es anisocoria. Esto es angioedema secundario a medicina hipertensiva. ¿Cómo lo sé? Porque lo vi. Por eso lo sé. No lo sé porque hice un diagnóstico acertado y no hice un proceso deductivo. Y por eso los que tenemos más de 60 años somos mejores médicos que los que tienen 30 años. No hay vuelta con esa, porque uno lo ha visto. Y porque uno es que lo ha visto, es que el procedimiento inductivo, el reconocimiento de los patrones, es lo que lleva a que algunos sean mejores que otros. Pero, aunque los médicos de 60 años, de más de 60 años, ya tengo 64, los más de 60 años seamos mejores que los de 30, no significa que haya una gran cantidad de médicos de 60 años que mejor no arrimársele, porque ellos hacen las falacias en sus diagnósticos que hemos conversado antes. O sea, esta clase más que nada les dice cuidados en los cruces que vienen carros, cuidado con las tormentas eléctricas que no le agarren el campo. O sea, esta clase son las recomendaciones de los peligros que lleva el procedimiento inductivo y el procedimiento deductivo también. Ya lo hablamos de esto brevemente, no los quiero aburrir más. O sea, tenemos el concepto es una creencia y una justificación. Yo creo que tiene dedos en palillos de tambor por un problema pulmonar. ¿Cómo lo justifico? Lo justifico con placa de tórax o con tomografía. Pero si la creencia mía es falsa y no la puedo justificar con mi pensamiento original, bueno, busco otras alternativas, endocrinológicas, enfermedad celíaca, endocarditis, de una manera en que la creencia y la justificación coincidan. Como les dije recién, lo mejor si se llevan una imagen de esta clase de hoy es, vayan siempre con su teléfono celular, ven una imagen física, ven un dedo en palillo de este tambor o lo que sea, o un trazado de electroencefalograma, tómenle una foto, háganle una notita a eso. Los ejercicios para idealmente mándenmelo durante esta semana. Como dije, mándenlo. Para estos ejercicios pueden juntarse 3 o 4 de ustedes. Empecemos en vez de... Para el final no, el final tiene que ser individual. Pero para este ejercicio júntense 3 o 4 de ustedes y los mandan. Transforme este razonamiento deductivo en inductivo. No es tan difícil como les parece. La segunda de esta premisa P, escriba la conclusión. Si la premisa 1 es la enfermedad de Chagas es prevalente en el Cono Sur, premisa 2, la provincia de Salta, como dije, la provincia donde yo nací y crecí, está en el Cono Sur. ¿Cuál es la conclusión? Y este razonamiento es deductivo o inductivo. Y por último, el tercer ejercicio. No, que no lo puse acá. El tercer ejercicio es así. ¿Cómo se llama el juego
¿Vio esa fotografía que está abajo de los jugadores de este fútbol? ¿Cómo se llama ese juego donde los hombres galopan cargando un cordero muerto? Tiene un nombre. Es un deporte que tiene un nombre. Y lo más importante, ¿cuál ha sido el proceso que le ha llevado a esta respuesta? Yo estoy seguro que ahí tienen que usar el diagnóstico, el proceso deductivo. Porque ninguno de ustedes sabe, ni yo lo sabía. Yo cada vez que hago esto tengo que ir a buscarlo. A ver, ahí lo tengo anotado. ¿Sí? ¿Cómo es el proceso? Es un proceso 100% deductivo. Se enfrentan con algo que no tienen idea cómo se llama, cómo le va a pasar con las enfermedades, con los enfermos. Se enfrentan con algo que no tienen idea cómo se llama y tienen que hacer un razonamiento deductivo. Entonces, mándenme en esos tres, como dije, los podemos, pueden juntarse, hasta 3, 4 de ustedes. El final va a ser obviamente individual y como dije al principio y lo repito porque hubo algunos que llegaron ya empezada la clase, una vez que si en la primera oleada de ejercicios hacen errores, le damos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Esto no se trata de andar fallando gente. Yo quiero que al final de este curso haya tantos certificados como alumnos que han estado presentes, como alumnos que han hecho los ejercicios. O sea, no hay una sola oportunidad para hacer el ejercicio bien. La manera general es la de aprender. ¿Alguna pregunta pendiente? ¿Tenemos preguntas para el doctor Lazaret? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, dudas, yo quisiera por favor pedir un aplauso para el doctor. Oh, no, muchachos, no. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Estaríamos en contacto entonces el viernes. Estamos en contacto, hacemos el viernes que viene. Mándenme esos ejercicios. Tú le has mandado el PDF. ¿Sí lo han recibido el PDF? Han recibido el PDF y el mismo paquete lo tienes tú con todos los correos. Exactamente. Ha habido unos pequeñísimos cambios en las diapositivas pero hay que se van a dar cuenta enseguida. Nada fundamental. Muchísimas gracias y hasta el viernes entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, entonces, esta ha sido la primera reunión. Nos quedan cuatro viernes. Intentemos, yo sé que es difícil a veces salir del hospital, de clases, ¿no? Intentemos organizarnos un poquito. El doctor Lazaret nos ha dado la autorización para aumentar el número de las personas, por eso es que hemos estado tomando el nombre. Si hay uno de sus compañeros que puede venir a la hora y puede estar acá, bienvenido. Okay, vamos a estar mandando, ya hemos mandado a todos los que estaban inscritos, les hemos mandado el PDF. Okay, por favor, generalmente, bueno, yo me lo mandó anoche, pero me lo envía unos días antes, hay que darle una leída para más o menos estar metidos en el tema, ¿no? Y bueno, hacer la tarea y mandársela a él, ¿no? ¿Okay? La idea es de que el certificado no solamente por asistencia, el doctor va a recibir tareas y al final me dice que va a haber una evaluación, ¿no? Entonces, bueno, ganemos el certificado para que este curso pueda repetirse en la universidad. El primer paso estamos haciendo para comenzar a tener muchísimo más contacto con el mundo, ¿no? Y yo creo de que si respondemos a este tipo de cosas, el doctor pertenece a una asociación americana para la educación mundial, ¿no? Si ve que realmente hay acogida, si ve que realmente hay interés, vamos de repente poder hacer muchísimas más cosas. Les avanzo, con nosotros está Lorenzo Wong, que es el encargado de toda la parte internacional de la universidad. Okay. Lorenzo, lo que me comentaste en la mañana, no sé si puedes comentar ya con ellos. Sí, por favor.